Un cordial saludo a todos los que me ven y oyen por este medio. Yo soy Jesús Salvatore Pirro Serrano, cursante de la maestría en Derecho Penal y Criminología, la cual se imparte en la Facultad de Extensión y Posgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo de San Joaquín de Turmero. Esta presentación se realiza con el objeto de disertar lo que es un caso práctico de derecho penal y responder ciertas interrogantes, dudas, preguntas que surgen de ese supuesto de hecho, las cuales se responderán utilizando las leyes respectivas, como lo son el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal de Venezuela. Dicho esto, se procede a lo que es la explicación y mención del supuesto de hecho. El hecho punible que se disertará en este ciclo expositivo será el siguiente. El día 21 de noviembre del año 2016, siendo las 10:30 horas de la noche, funcionarios adscritos al destacamento 54 de Maracaibo en el estado Zulia, encontrándose en la sede del referido organismo, escucharon varias detonaciones similares a las producidas por un arma de fuego provenientes de la oficina de la comandante de dicho destacamento. Estas detonaciones eran similares a las producidas por un arma de fuego. De manera inmediata, los funcionarios militares, Juan, Ramón y Pedro, con la seguridad que amerita el caso, se apersonaron en dicha oficina y observaron dentro de la misma el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, en posición de cúbito ventral, presentando múltiples heridas producidas presumiblemente por el paso de proyectiles disparados por un arma de fuego. De igual manera, en dicha oficina se encontraba la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, comandante de dicho destacamento, quien tenía su arma de reglamento sobre el escritorio, y aparte también la acompañaban la capitana Rosario Pérez, la también capitana Jacqueline Anzolar y los ciudadanos de sexo masculino Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes de manera desesperada manifiestan que la referida teniente coronel, sin razón alguna, efectuó varios disparos a José Fangarita, que sería la Oxisa. En este orden de ideas, los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, quienes se encontraban dentro de la oficina para el momento del suceso, manifestaron que se encontraban compartiendo con la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, jefa de la oficina, del despacho. Manifestaron que la citada María Antonieta Rodríguez y por supuesto la interfacta se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas de tempranas horas del día y asimismo manifestaron, haciendo énfasis, que efectivamente la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, jefa de esa oficina, sin razón alguna había efectuado 5 disparos en contra de la humanidad de la ciudadana José Fangarita, quien hoy en día es Oxisa. La ciudadana Angarita también se encontraba en dicha oficina del destacamento y, en vista de lo referido por los testigos del hecho, los funcionarios Juan, Ramón y Pedro proceden a realizar la aprehensión en flagrancia de la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez, quien posteriormente sería imputada por la comisión de los delitos expuestos en el supuesto de hecho que acaba de ser leído. Ahora bien, respecto al supuesto de hecho que acaba de ser explicado o expuesto, se desprenden o emergen varias dudas, las cuales deben ser contestadas y esclarecidas de la siguiente manera. De conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, las siguientes interrogantes deben ser contestadas por una parte bajo la condición de fiscal del Ministerio Público, por otra como juez en funciones de control y finalmente como defensa privada en conexión con el premencionado supuesto de hecho. Es importante mencionar y recalcar que a mi persona le tocó
ser en la resolución de este caso fiscal del Ministerio Público. La primera interrogante que surge es la precalificación jurídica del caso. Dicha precalificación jurídica debe ser la siguiente. El delito ante el cual se está es el homicidio intencional, tipificado en el artículo 405 del Código Penal venezolano. Este delito también se conoce en el marco doctrinario o doctrinal como el homicidio genérico. Con respecto al procedimiento a seguir ante el mencionado delito, este sería el procedimiento abreviado, el cual se encuentra entre lo que son los procedimientos especiales tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. El mencionado procedimiento abreviado se tipifica específicamente en el artículo 372 del mencionado código. Este debe ser solicitado por el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control y de esta manera procederá según el caso. La razón principal por la cual corresponde específicamente el procedimiento abreviado es que el delito de homicidio en contra de la ciudadana Josefa Angarita es un delito flagrante por las características expuestas en el supuesto de hecho que acaba de ser leído. La aseveración de delito flagrante surge de lo expuesto en la lectura del caso, ya que los funcionarios que practican la aprehensión de la ciudadana María Antonieta Rodríguez ingresan al sitio del homicidio, es decir, a su oficina, un momento después de acaecido el mencionado homicidio de Josefa Angarita. Por supuesto, la aprehensión se practica un momento después de que se comete el delito y bueno, por estas cuestiones, por estas circunstancias, todo indica que se trata de un delito flagrante. Es por eso que se hace la mencionada aseveración de este tipo de delito. Y por eso es que corresponde el procedimiento abreviado. Con respecto a las medidas de coerción aplicables en este caso, sobre los ciudadanos que se hallaban presentes dentro de la oficina en el momento en el cual ocurrió el homicidio de Josefa Angarita, estas deben ser solicitadas por el fiscal del Ministerio Público al juez de control y por supuesto deben de ser la primera medida que debe de solicitarse por parte del Ministerio Público es la medida preventiva de privación de libertad en contra de la ciudadana María Antonieta Rodríguez. Dicha medida se encuentra en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano por tratarse de un delito flagrante que además conlleva a una pena privativa de libertad de una cuantía bastante considerable y además existen fundados elementos de convicción para señalar a la imputada como la máxima sospechosa de haber cometido el hecho punible, ya que su arma de reglamento, que por cierto es la única a la que se hace referencia en toda la exposición del supuesto de hecho, se encontraba sobre el escritorio de su oficina y los testimonios de dos ciudadanos, los de sexo masculino que se encontraban en dicha oficina para el momento de la perpetración del delito, la señalan a ella de manera enfática como la autora del mencionado homicidio de Josefa Angarita. Otra de las razones por la cual el fiscal del Ministerio Público debe estar de acuerdo con la medida privativa de libertad es porque existe una presunción razonable de peligro de fuga. Ya se dijo anteriormente, por la cuantía de la pena, por la gravedad del delito como tal, a los demás ciudadanos que se encontraban presentes en la oficina del destacamento para el momento del homicidio intencional de Josefa Angarita, o en contra de Josefa Angarita, estos ciudadanos son Francisco Lineal, Gustavo Martínez, Rosario Pérez y Jacqueline Ansolar. El fiscal del Ministerio Público debe estar de acuerdo con la medida privativa
contra de ellos también. Bueno, en caso de que esa sea la medida. Esto debido a que, según lo expuesto en el caso, en este momento todavía no es posible determinar ni individualizar a los presentes en la oficina, y por ende no es posible afirmar quién es autor o partícipe del hecho punible y quién es un simple testigo. Más allá de que los elementos de convicción hasta ahora recabados o recolectados la señalan a la teniente coronel María Antonieta Rodríguez como la principal sospechosa de ser la sujeto activo de dicho delito. Aún no se han realizado el conjunto de experticias necesarias para establecer la individualización de los sujetos, y estos en concreto serían la prueba de dactiloscopia, la prueba de la parafina y lo referido a lo que es balística forense. Para de esta manera determinar si alguno de los presentes en la oficina de la teniente coronel, aparte de ella, tuvo algún grado de participación y de culpabilidad en lo que es el delito de homicidio intencional cometido en contra de José Fangarita. La próxima pregunta es: ¿quiénes son los testigos referenciales y quiénes son los testigos presenciales del caso? En lo que respecta a los testigos referenciales, estos evidentemente son los 3 funcionarios que practicaron la aprehensión de la teniente coronel. Los testigos referenciales son los funcionarios Ramón, Pedro y Juan, porque estos escucharon las detonaciones que presuntamente eran de un arma de fuego y lograron entrar a la oficina un momento después de acaecido el homicidio. Además de esto, los funcionarios, una vez dentro de la oficina, escuchan a los allí presentes afirmando que la referida teniente coronel María Antonieta Rodríguez había efectuado varios disparos en contra de la humanidad de José Fangarita, y por todo esto son los llamados testigos referenciales. Ahora bien, en lo que son los testigos presenciales, realmente esto no es posible determinarlo aún, ya que no se han practicado las experticias antes nombradas, la prueba de la parafina, la prueba dactiloscópica y por supuesto lo referido a balística forense, y de esta manera es imposible determinar con los elementos de convicción que hasta ahora tendría el Ministerio Público, es imposible determinar quién es autor o partícipe del hecho y en su efecto quién o quiénes serían los testigos presenciales del homicidio intencional. La quinta interrogante es: ¿quién es el autor o partícipe del hecho punible? Como es evidente, el hecho de que no existan aún elementos probatorios de peso para determinar quién es partícipe o autor del delito hace que sea imposible establecer esta aseveración o afirmar que la teniente coronel María Antonieta Rodríguez en efecto es la sujeto activo del homicidio. Solo luego de practicar el conjunto de experticias respectivas por parte del Ministerio Público, solamente luego de practicar el conjunto de experticias pertinentes, tales como la mencionada prueba de la parafina, la prueba dactiloscópica y lo referido a balística forense, solo luego de eso será posible determinar de manera segura quién es autor y partícipe del hecho punible en cuestión. Con respecto a los fundados elementos de convicción, que sería la sexta interrogante, se debe decir que los elementos de convicción que señalan a la teniente coronel María Antonieta Rodríguez como principal sospechosa de haber cometido el homicidio intencional ante el cual se está, son el hecho de que la única arma de fuego a la que se hace referencia en el supuesto de hecho planteado pertenecía a ella, pues era su arma de reglamento, además de que dicha arma se encontraba en el escritorio de su oficina
para el momento de acaecido el homicidio de José Fangarita. También se tiene conocimiento de las afirmaciones de los supuestos testigos que se encontraban junto a José Fangarita en su oficina, los cuales afirmaron enfáticamente que la referida teniente coronel había efectuado varios disparos en contra de la humanidad de la hoy occisa José Fangarita. Es un testimonio. Sería entonces otro elemento de convicción, que no es suficiente para establecer la definitiva culpabilidad de María Antonieta Rodríguez. Los ciudadanos Francisco Lineal y Gustavo Martínez, que fueron presuntos testigos presenciales del hecho, afirmaron además que la teniente coronel y la occisa José Fangarita se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas del día del homicidio. Esto se puede presumir como un factor determinante, o se puede tomar como un factor determinante a la hora de la comisión del delito, debido a que el alcohol actúa tiene un efecto desinhibidor en lo que es el sistema nervioso de los seres humanos, al ser consumido en exceso, por lo cual este pudo haber sido un factor determinante o desencadenante para que la teniente coronel María Antonieta Rodríguez se decidiera finalmente a cometer el homicidio de José Fangarita. En lo referido a la séptima interrogante, que es las diligencias de investigación que se deben practicar, la primera sería una inspección. Esta prueba se tipifica en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, en virtud de que, como lo expone el mismo legislador en el referido artículo, esta es la prueba que se debe realizar para comprobar los rastros, el estado de las cosas, en virtud de que, como lo expone el legislador en el referido artículo, con la práctica de esta prueba se comprobarán el estado de los lugares y los rastros que se puedan encontrar en el lugar de un hecho punible, en donde se ha cometido un hecho punible. En virtud de que, como lo expone el legislador en el referido artículo, con esto se podrán comprobar los rastros y efectos materiales que se puedan hallar en la oficina de la teniente coronel, que es el lugar donde se cometió el homicidio. La segunda prueba sería la declaración testimonial. Dicha diligencia probatoria sería de gran importancia debido al número de personas que se hallaban presentes en el lugar del homicidio en el momento en el cual fue cometido. Ya sería evidentemente importantísimo tener la versión de cada una de esas personas acerca de la comisión del hecho punible, y esta prueba se encuentra tipificada en el artículo 208 del Código Orgánico Procesal Penal. Por último, y sería esta la prueba más importante, la experticia. Pues el Ministerio Público debe ordenar la práctica de dicha prueba o de dichas pruebas para de esta manera determinar realmente qué personas de las que estaban presentes en el momento del homicidio tiene en su vestimenta y en sus manos rastros de pólvora. El Ministerio Público debe ordenar la práctica de experticia, pues como bien lo explana y lo explica el legislador en el artículo 223 del Código Procesal Penal, esta es la prueba que se practica a un objeto para su examen. Concretamente, esta experticia debe practicarse sobre el arma de fuego de la teniente coronel, y estas serían más específicamente, bueno, las mencionadas experticias de la prueba de la parafina, la prueba dactiloscópica. En el caso de la parafina sería en el arma de fuego, sobre el arma de fuego y sobre los individuos que se hallaban presentes. Y en el caso de la dactiloscopia sería también sobre los individuos para tener el análisis de sus huellas, de sus respectivas huellas dactilares, y luego sobre el arma de fuego en cuestión, ya que de coincidir algunas de las huellas de los individuos con las que se presumen están presentes en el arma de fuego, esto sería un elemento de convicción suficiente para establecer la culpabilidad
e individualización del caso. La siguiente interrogante es: ¿qué diligencias corresponde ordenar al Ministerio Público sin ser necesaria la autorización judicial, la autorización del juez? Al Ministerio Público le corresponde ordenar algunas pruebas técnicas o de campo. Estas serían realmente experticias, dicho de otra manera. La mencionada parafina o prueba de la parafina, que es el procedimiento practicado para detectar la presencia de cualquier rastro de pólvora en la mano de la persona que haya disparado el arma de fuego a la cual se hace alusión en el supuesto de hecho. La siguiente prueba sería la dactiloscópica, que es la prueba técnica que se realiza para recuperar, estudiar y clasificar las huellas e impresiones dactilares que se puedan hallar en un arma de fuego. La siguiente sería la inspección, que como ya se dijo, se encuentra tipificada en el artículo 186 EUSEN, mediante la cual se comprueba el estado de los lugares, de las cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho y o la individualización. Por supuesto, también se deben practicar. El Ministerio Público tiene la potestad de ordenar sin previa autorización judicial todas aquellas pruebas que se comprenden dentro de todas aquellas pruebas que sean necesarias y que se comprueben, o que, por supuesto, el Ministerio Público también tiene la potestad de realizar sin previa autorización judicial todas aquellas pruebas referentes o que se encuentran encuadradas dentro de lo que es la disciplina de balística forense. En este mismo orden de ideas surge la siguiente pregunta, que es: ¿qué efecto produce que el Ministerio Público practique una diligencia investigativa o lleve a cabo una diligencia investigativa y no observando que la misma requiere de manera obligatoria la autorización judicial, es decir, la autorización del juez? Para tener la respuesta correcta de esta última pregunta, primero se debe analizar lo que es el marco legal. En este caso, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 174, establece que todo acto realizado con inobservancia de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal no podrá ser apreciado para fundar una decisión judicial. Es decir, si el Ministerio Público lleva a cabo una diligencia investigativa sin autorización del juez de control, siendo dicha autorización necesaria, el elemento probatorio que resulte de dicha práctica no podrá valorarse para la toma de una decisión por parte del juez. Pues, como se establece en el artículo 181 EUSDEN, los elementos de convicción solo tendrán valor probatorio si han sido obtenidos por un medio lícito, es decir, ajustado a derecho. Y yendo aún más allá en lo que es el análisis del marco legal y jurídico procesal penal venezolano, se estaría omitiendo la figura del presupuesto de la apreciación, el cual establece que para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe ser efectuada con estricto apego a lo dispuesto en el COP. Estas últimas aseveraciones se tipifican en lo que es el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. La siguiente interrogante a disertar es: en caso de no compartir la medida de privación preventiva de libertad o las medidas cautelares, ¿bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría del auto, situándose por una parte como fiscal del Ministerio Público y por otra como defensor privado? Es evidente que desde la posición de fiscal del Ministerio Público comparto la decisión que otorga medida judicial de privación preventiva de libertad. Ahora bien, en el caso de ser defensor privado, apelaría del auto argumentando que según el principio de presunción de inocencia, que está en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cualquiera a quien se le impute
cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, en tanto no se establezca su definitiva culpabilidad. Otra de las diligencias investigativas que sin duda alguna debe realizar el Ministerio Público es la autopsia, la cual está en el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, y por supuesto esta debe ser practicada por el patólogo forense y arrojará, o se presume que de allí se obtendrán los datos referentes a la verdadera causa de muerte de la ciudadana Josefa Angarita, y de la misma forma argumentaría que no se han realizado las respectivas experticias para establecer las responsabilidades del caso, tales como por ejemplo la misma prueba de la parafina, la autopsia, lo que es la prueba dactiloscópica, todo lo referente a balística forense, y por supuesto todas las pruebas que deban practicarse también sobre el cadáver de Josefa Angarita, para de esta manera aclarar y llegar a lo que es la verdad del hecho punible cometido. Ahora bien, la siguiente pregunta que surge dentro de lo que es esta actividad académica tiene, digamos, un marco más doctrinario que práctico, debido a que la siguiente es: ¿por qué las partes, dentro de su libertad probatoria, no pueden acceder al libre arbitrio? ¿Y en qué fase se encuentra esta pregunta? Las partes, a pesar de lo que es la libertad probatoria, no pueden ejercer su libre arbitrio, ya que en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela se establece la figura jurídica del control judicial, la cual dice que al juez de la fase preparatoria le corresponde, es su facultad, controlar el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y del Código Orgánico Procesal Penal, además de autorizar o no lo que es la práctica de pruebas anticipadas, resolver excepciones y peticiones de las partes, entre otros. Es por ende el juez entonces quien debe ser el máximo árbitro en todo lo relativo o referente a las diligencias probatorias, las cuales se practican en la mencionada fase preparatoria. Y es por esto que, a juicio de este expositor, esta pregunta se debe ubicar en lo que es la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Ahora bien, existen otros argumentos también para sustentar esta afirmación, pues en el COC también se establece que los elementos de convicción solo tendrán valor cuando han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga de procedimientos ilícitos. Esto se encuentra tipificado en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo esta otra de las disposiciones que limita a las partes dentro de lo que es el régimen probatorio, o en todo lo que es inherente a la diligencia probatoria del proceso penal venezolano. También en el artículo 182 e-Juden se establece que un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse de manera directa o indirecta al objeto de la investigación y por supuesto ser útil para el descubrimiento de la verdad. De igual manera, esta disposición también se puede interpretar como una limitante que tienen las partes a la hora de realizar cualquier tipo de diligencia investigativa e incorporar su resultado a lo que es el proceso penal. Sin embargo, yendo más allá en lo que es el análisis del marco legal de Venezuela en lo pertinente al régimen probatorio del proceso penal, en el artículo 183 del mismo Código Procesal Penal se establece la figura jurídica de el presupuesto de la apreciación, el cual establece que para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, su práctica debe efectuarse con estricto apego a las disposiciones establecidas en el código. Siendo así, aquí tenemos un conjunto de argumentos por los cuales las partes
no pueden y no deben ejercer o acceder al libre arbitrio de lo que es todo el régimen probatorio dentro del proceso penal venezolano, muy a pesar de lo que es la libertad probatoria. La siguiente pregunta es: ¿por qué las actas policiales y las actas de entrevista no puede atribuírsele la naturaleza de una prueba anticipada? En primer lugar, las actas policiales son escritos en donde un funcionario policial, un procedimiento, un hecho o algún acontecimiento vinculado a un posible hecho punible. Por supuesto, para la realización de esta acta no es necesaria la presencia de las partes involucradas en dicho caso, en tanto que el acta de entrevista es un instrumento por el cual el funcionario recibe información directamente de una persona que puede tener conocimiento de lo sucedido durante la comisión de un hecho punible. Un ejemplo de un acta de entrevista vendría siendo por ejemplo, en el caso que se practique una entrevista en sede fiscal, en donde el funcionario actuante obviamente es el fiscal del Ministerio Público y no el juez, como en la prueba anticipada. Bueno, siendo así, estas actas, tanto la policial como el acta de entrevista, no pueden ser tomadas como pruebas anticipadas debido a que no reúnen los requisitos y características para ser tomadas como prueba anticipada, ya que esta debe ser practicada, admitida y practicada por el juez a cargo del proceso, previa solicitud del Ministerio Público, y además durante la práctica de dicha prueba deben estar presentes todas las partes, deben ser citadas. Ahora bien, en lo que es la pregunta número 13, que es ¿por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor probatorio en sí mismas? Ahora bien, en lo que respecta a la pregunta número 13, que es ¿por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismas? Bueno, las actas policiales no son autónomas porque necesitan de la ratificación del funcionario que las suscribió durante la fase de juicio o en el debate oral, para de esta manera determinar si tienen o no un valor probatorio, es decir, si su contenido es veraz o no, si se concatena con la verdad o de lo contrario no se van a tomar en cuenta para tomar decisiones judiciales. Dicho de otra manera, las actas policiales son pruebas documentales porque son documentos, y no son autónomas porque para que el juez pueda tener convicción acerca de su contenido, el mismo debe ser debatido en juicio. Bueno, habiendo resuelto esa pregunta, la siguiente es: si el juez o jueza en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas practicadas y las evidencias recolectadas en el sitio del suceso. El juez no puede hacer este tipo de opinión, ya que en la motivación de la sentencia o en los autos fundados, él debe basarse siempre en las pruebas practicadas y las evidencias recolectadas en el sitio del suceso para fundamentar su decisión final. Además, en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal se encuentra tipificado el principio de libre apreciación de las pruebas. En lo que es la penúltima interrogante de este ejercicio académico, la cual es la siguiente: ¿por qué está vedado al juez prescindir de las reglas de la lógica, la sana crítica y el criterio racional cuando desempeña su función? ¿Y qué principio se transgrede? El juez no debe prescindir ni no observar las reglas de la lógica, el criterio racional y la sana crítica en el ejercicio de sus funciones, en virtud de que se transgrede el principio de la libre apreciación de las pruebas, el cual está en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Dicho artículo se titula Apreciación de las pruebas, y bueno, este sería el principio que se transgrede si el juez llegara
y no observar las reglas de la sana crítica, el criterio racional y la lógica en lo que es el ejercicio de sus funciones. En lo que es la última pregunta, ¿por qué el juez no puede valorar las pruebas confiando exclusivamente en su conciencia personal? Bueno, la valoración de la prueba es una función del juez y este, por supuesto, no debe observar u omitir la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia durante el proceso, pues esto va en contra del principio de la libre apreciación de las pruebas que está en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, esto ha sido toda la disertación de este caso práctico, apoyándonos, por supuesto, en el marco legal, Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal venezolanos. Y en este orden de ideas no queda más que agradecer, espero sea de su total interés la disertación que se ha llevado a cabo. Gracias.